Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy analizamos los más recientes movimientos en el escenario geopolítico con impactos directos tanto para la República Dominicana como para el equilibrio global. En el plano nacional, la visita del canciller ruso Sergei Lavrov ha despertado expectativas y cuestionamientos sobre el posicionamiento estratégico del país en medio de tensiones globales. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué busca Moscú en el Caribe? ¿Qué implicaciones podría tener esta visita para las relaciones bilaterales y regionales? En este mismo contexto, evaluaremos la posibilidad del retorno del turismo ruso y ucraniano a la República Dominicana, dos mercados duramente golpeados en los últimos años por la guerra, cuyas reaperturas podrían significar una recuperación clave para el sector. En Europa, el avance sostenido de la extrema derecha en países como Alemania, Francia y los Países Bajos plantea algunas preguntas inquietantes sobre el futuro de la Unión Europea, sus políticas migratorias, económicas y su papel como potencia estabilizadora del orden global. En Asia, el resurgimiento del conflicto entre la India y Pakistán en la región de Cachemira amenaza con escalar a niveles peligrosos. Ambos países sabemos que poseen armas nucleares y una historia de tensiones prolongadas. Nos preguntamos, ¿estamos al borde de un nuevo punto de quiebre? Todo esto y más lo abordaremos hoy con profundidad en Entre Puntos. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Daniel Chamorro y el licenciado Nelson Valdés, quienes nos acompañan hoy en este análisis. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, dos invitados ya recurrentes en este programa Entre Puntos y vamos a iniciar con el tema que ha generado muchas lecturas, vamos a decir diplomáticas, la visita del canciller ruso Sergei Lavrov y nos preguntamos, pues vamos a comentar un poco cuál sería el objetivo principal de esta visita y cuáles serían los temas tratados en estas reuniones entre el presidente Luis Abinader y el canciller tanto ruso como dominicano. ¿Y qué podría buscar Rusia en el Caribe en este momento de tanta tensión? Vamos a ver si Daniel quiere comenzar con este conversatorio. Bueno, espero que la KGB no me busque. Yo creo, en principio, como principio general, como diplomático de carrera, puedo decirle que las relaciones son siempre buenas. Hablar es siempre bueno. Mantener una embajada en el país mutuamente es bueno. Entiendo que hay una embajada dominicana allí desde hace 3 años. Ha habido ya 3 embajadores y aquí no la hay. Creo que no es malo que lo hubiera. Otro tema son los objetivos. Yo echo de menos una nota de prensa de la conversación final de la Cancillería explicando un poco a los dominicanos, que tienen derecho perfectamente a saber de qué se ha tratado y por qué algo tan novedoso como la presencia aquí de un ministro de Asuntos Exteriores tan importante como Sergei Lavrov aquí. Y eso sí lo echo de menos. Podemos imaginar, obviamente, yo no tengo ningún dato objetivo sobre qué, pero podemos imaginar que la operación que está haciendo ahora Rusia es intentar acercarse a América Latina, que es el próximo gran continente, y donde ya China y los demás países se han aproximado, y donde, evidentemente, Estados Unidos, si quiere tener, como decíamos en la última vez que yo estuve aquí en esta sala, quiere tener masa crítica, necesita este continente. Por eso, ayer, de manera muy descarada, el señor Trump le decía al presidente de Canadá, hombre correctísimo, que además fue el director del Banco Central de Inglaterra, cosa curiosísima, le decía que sí, que él quiere comprar y asimilar a todo Canadá, que es más grande geográficamente. Lo volvió a decir. Que Estados Unidos, y lo volvió a decir, y dijo además, cuando el otro dijo que no digas no nunca jamás, que es una expresión americana, pero que es una falta de cortesía absoluta. Pero, en fin, la cortesía precisamente no es la virtud de este caballero. Bueno, y vemos que Starter, el nuevo primer ministro de Canadá, justamente ganó las elecciones precisamente por potenciando eso. Todo claro. este discurso de Trump. Potenciado porque fue el único que dijo claramente nosotros no estamos en venta, ¿no? Entonces, ¿qué ha podido venir aquí a hacer Lavrov? Yo creo que primero normalizar las relaciones, que siempre es bueno. Desde el punto de vista dominicano, el que se normalizara es muy bueno para el tema turístico, es muy bueno para el tema de educación. Ellos tienen magníficas universidades, magníficos centros de investigación. Y antes se mandaba gente ahí, igual que se mandaba a la Universidad Patricio Lumumba y demás, y hay gente que se formaba ahí.
Entonces, normalizar eso y poder enviar estudiantes, sobre todo en el área de ciencias, en el área de tecnología y demás, yo creo que sería muy bueno para Dominicana también, ¿no? Y que eso se normalice, yo creo que es buena cosa. Que se pueda volver a normalizar la llegada de turismo depende de la guerra. Mientras haya guerra no hay turismo que valga. Pero si se van creando ya relaciones diplomáticas es más fácil que se pueda llegar a normalizar esa relación. Obviamente espero que el sentido común de las autoridades dominicanas que no permitan la instalación de ninguna base militar aquí. Eso Claro, es lo primero no, que, eso sería que terrible. veo claro. Pero aparte yo creo que automáticamente se recibiría alguna llamadita de algún otro cortés presidente del norte que le diría que eso simplemente no puede ser, ¿no? Y espero que sea solamente intentar aproximarse a América Latina, cambiar la imagen de América Latina, dar una imagen suave y agradable de América Latina, de Rusia en América Latina, por contraste con lo que estamos recibiendo del norte. Yo creo que eso que es simplemente eso. Después está el tema de las tierras raras. Aquí hay algunas tierras raras. La semana pasada estuve con un arqueólogo que es experto también en temas medioambientales, que ha sido también alguna persona que ha trabajado aquí con vosotros, viendo a la zona, y nos encontramos con que había minas abandonadas por la Alcoa de bauxita, que es uno de los minerales que se necesita para fortalecer el acero y para las armas. Y hay más tierras raras ahí. Entonces, yo creo que por ahí puede venir también. Pero repito, estas son suposiciones mías. No tengo datos objetivos para pensar eso. Lo que sí sería un dato objetivo es que la Cancillería emitiera una nota que se emite siempre que hay este tipo de visitas, explicando por qué ha habido esta visita, porque el pueblo dominicano tiene derecho a saberlo. Tengo entendido en el tema de las tierras raras, Daniel y Nelson, que todavía esto no está comprobado porque está en estudio, pero que nuestros materiales con tierras raras están mucho más saturados que otros, y eso, aunque sea menos cantidad, pudiese ayudar a la explotación. O sea que eso está por ver si puede beneficiarnos. Siguiendo el análisis que Daniel Chamorro hace, Nelson, te pregunto, ¿hasta qué punto esta visita del canciller Lavrov pudiese ser mal visto, vamos a decir, por Estados Unidos, Europa y la Unión Europea? Bueno, yo creo que Daniel conoce muy bien lo que es el protocolo y llama mucho la atención si tú, Daniel, analizas cómo se trató a Marco Rubio cuando llegó a República Dominicana y cómo se trató a Sergei Lavrov, que es el mismo cargo y de dos potencias, el trato fue radicalmente distinto. No hubo alfombra roja, no hubieron tantas formalidades ni tanto protocolo, ni fue tan visible la llegada del canciller ruso como la que pasó con Marco Rubio. Y creo que el viaje a Washington del presidente Luis Abinader te responde perfectamente a la pregunta. Ese fue como, bueno, ya tuviste la reunión, ahora quisiera hablar contigo algunos temas en privado para saber de qué fue lo que trató la reunión con Lavrov. No podemos desconocer que nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos, pero fíjate, Mónica, que sí estoy de acuerdo con Daniel en dos cosas. Uno, por ejemplo, la cifra de turistas, estamos hablando de 200,000 al año, que perdimos al no tener relaciones con Rusia y aparte al tomar como un lado solamente en la parte de la guerra. Y yo soy de los que creo que nosotros tenemos que ser bastante neutrales. Por más socios que seamos de Estados Unidos, claro, yo apuesto a que nosotros deberíamos tener una relación multilateral. Y te voy a poner un ejemplo, y Daniel lo sabe perfectamente. El éxito que tiene Chile como marca, por ejemplo, ha sido que ellos tienen una relación tan potente con China como con Estados Unidos. Es decir, ellos son muy pragmáticos en sus relaciones diplomáticas. No aplican ni el romanticismo, ni siquiera los números. China, para yo ponerte un ejemplo, es el principal socio comercial de Chile. Sin embargo, es el único de América Latina que no necesita visa para viajar a los Estados Unidos. Entonces tú dirás, bueno, ¿y cómo se logra eso? Se logra siendo serio en las negociaciones. A mí me encantaría que República Dominicana empezara a aprender de estas buenas prácticas diplomáticas. Creo, al igual que Daniel, que bueno, había que normalizar las relaciones, eso era urgente, abordarlo. Me encanta que haya venido Rusia de alguna manera, porque tal como decía Daniel, lo repito de nuevo, hay muchas cosas de allí que nosotros deberíamos tomar o empezar a revisar, tanto a nivel de tecnología, de biotecnología, ¿no verdad? De temas también de avances también en armas, de estrategia de inteligencia militar, porque tenemos una realidad. Estados Unidos tiene su propia agenda y el problema haitiano es nuestro. Por lo tanto, siempre va a venir muy bien entender y comprender otras prácticas que se realizan en otros países. Sin embargo, se quedó calladito el canciller ruso cuando el canciller dominicano le habló sobre el problema de Haití.
Se quedó en silencio. Sí. Bueno, seguramente Lavrov vio dos cosas. Una, que no hubo alfombra roja para él, que eso fue bastante visible. Y lo otro, la actitud de Abinader. Yo pensaba que había la foto, si tú la miras, de él con Lavrov, del presidente Abinader, parece sacada del Museo de Cera. No hay emociones. Está bien que estaba como, wow, ¿qué va a decir Estados Unidos de esta visita? Yo creo que tenemos que, como dominicana, como país, empezar a ser un poquito más independientes. Aspiro a eso. Bueno, cambiemos entonces el tema radicalmente y vámonos a Europa. A Europa, al continente, el llamado el mundo occidental, ¿verdad? El primogénito de la cultura griega y romana, que muchos lo ponen en discusión también. Bueno, al decir esto me acuerdo de esta teoría de que los países donde hace más frío son más desarrollados y los que las rebaten y dicen que entonces qué pasó en Egipto y en Mesopotamia. Y en Singapur. Y en Singapur, y bueno, pero hay teorías de todas partes, de todos los tipos. Pero volviendo a Europa, Europa está sufriendo cambios dramáticos y hay un auge de la extrema derecha que no es solamente en Europa, en el mundo, también provocado por las migraciones. ¿Qué puede implicar, Daniel Chamorro, esta inclinación hacia la extrema derecha en Europa, que siempre ha sido un timón en el mundo? Europa durante muchos años se dejó llevar por las grandes teorías de todo el mundo es bueno. Como decimos en España, todo el mundo es bueno. Todo el mundo es bueno. Entonces resultó que, como tenía una demografía decreciente, practicó una política de apertura que básicamente iba dirigida al sur, al continente africano, que es donde había una demografía exultante. Europa cometió un grave error en ese asunto, porque habiendo podido recibir demografía de países de su propia índole genética, sí, como nosotros, como América, la América hispana, la Iberoamérica, sí, pues dejó que vinieran los que estaban más cerca, que incluso venían nadando y venían además dando una patada a la puerta, porque venían de manera irregular. Venían con una mentalidad que no tiene nada que ver con la nuestra y que además es contradictoria con la nuestra. Hay que insistir en eso. El Islam no es compatible con el mundo occidental, con las creencias occidentales, con la apertura, con el respeto a los derechos a las mujeres y a las personas, con el respeto a la voluntad de los demás. Y ahora nos encontramos con una Europa que, como en alguna ocasión dijo precisamente Lavrov, ustedes no son Europa, son Eurabia. Lo dijo en una reunión del Comité de Seguridad en Europa hace muchos años, en Finlandia. Yo estaba en esa época en Finlandia. Y ahora nos encontramos con que tenemos 20 y tantos, casi 30 millones. Si dejamos que Turquía entre en la Unión Europea, que lo está intentando, entonces serían 100 y pico millones. O sea, casi un tercio de la población europea. Wow. Eso hace que la gente en la calle perciba, primero, el modo de vida de los inmigrantes que, por ejemplo, en España vienen, que vienen de la zona del Magreb, no tiene nada que ver. Las mujeres se sienten inseguras, hay violaciones constantes, hay robos constantes, y eso la gente lo percibe. Y aunque los periódicos, por la milonga de la rectitud política y de la corrección política, no lo digan, pero está ahí, y ya a través de las redes todo el mundo está diciendo, hoy 24 violaciones por gente del Magreb, ayer 80 robos. Y la gente ya lo dice, da igual lo que hagan los periódicos, que los periódicos en eso están manteniendo una actitud absolutamente inaceptable en Europa. Y por otro lado, Europa, de alguna manera, estuvo durante mucho tiempo bajo el paraguas atómico de la OTAN, no se preocuparon de invertir, no se preocuparon de los temas de defensa, los temas de defensa además estaban como mal vistas, los presidentes más populistas no se atrevían a tocar los temas de defensa ni a invertir en defensa. Y ahora nos hemos encontrado que de repente el paraguas se ha roto, era un paraguas de eso de barato, chino, se ha roto y nos está cayendo el agua a raudales por todas partes. Pero entonces nos vamos a darle la razón a Trump, que lo advirtió en su primer gobierno. Es que Trump, yo recuerdo a una tía mía, que era la única que no había estudiado, pero que era la más lista de todos los hermanos de mi padre, y que era la única que decía las verdades. Y entonces este individuo, que ayer decía Felipe González, que ni sabe que no sabe, porque es un necio, el caballero del norte, pues resulta que de vez en cuando dice verdades como puños, que decimos en España. Y entonces, el que Europa se ha descuidado en ese asunto es una verdad como un puño. El que había que haber invertido más en nuestra seguridad es una verdad como un puño. El que los gobiernos europeos están a veces gobernando en contra de quien les ha votado, porque quien les ha votado y quien votan, están votando derecha. O sea, ¿quién es eso, señor? Es que el pueblo es soberano, ¿no? Y no hay más que hablar. Y entonces ahora las consecuencias las estamos pagando con eso.
Y en Alemania se ha visto claro, en Francia se ha visto claro. Hoy precisamente se reunía el presidente de Alemania y el de Francia para intentar ver si se crea un eje el nuevo de europeo. Alemania. Exacto, y ver qué pasa. Pero en Europa, además, hay un tema económico e industrial. Europa se desindustrializó para enviar las cosas a China, para explotar mano de obra barata, como muy bien dicen los chinos. Dice que ustedes no vinieron aquí por amor al arte ni por filantropía, vinieron para explotar mano de obra barata, es la verdad. Y ahora resulta que tiene que volver a reindustrializarse y tiene muchos instrumentos, porque hay una capacidad científica enorme, una capacidad de investigación enorme, hay poblaciones formadas, pero a eso se exige un tiempo. Por eso cuando dicen, nosotros de aquí al 30 ya estaremos armados y defendiendo, y de aquí al 30, ¿qué pasa? ¿No nos van a dar un estacazo? ¿No nos van a dar, como dicen aquí, un tablazo? Pues probablemente puede ser. Falta mucho para el 30. Falta mucho para el 30, exactamente. Ese es el tema. Entonces, Europa tiene que reaccionar, ponerse de pie y pensar en términos del continente europeo. El error de haberse separado de Rusia fue un error grave. Lo había advertido ya Kissinger, el que no permitir que Rusia se uniera a China, se permitió. Lo había dicho ya antes Mearsheimer. ¿Pero lo dices respecto a Europa o Estados Unidos? No, ahora estoy hablando de Europa. Pero, Europa pero Alemania trató de estar unida. Claro que lo trató, sí, pero Estados Unidos lo impidió. Se cargó el propio Trump ha dicho ayer que él, durante su periodo, prohibió que se construyera. Cuando acaba su periodo se construye con Biden ya y con el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, el negrito, y resulta que ahora lo hace saltar. Entonces ahora no tenemos la energía barata, que era el gran motor de la Alemania industrializada. Y por eso Alemania está... Claro, y ahora Alemania está fatal. Y eso ha afectado prácticamente a toda Europa. Todo el continente. Porque Alemania en su momento fue la locomotora. En este momento, la que está creciendo. Alemania desde hace muchos años ha sido la locomotora de Europa. De hecho, de ahí salieron todos esos genios que se esparcieron por el mundo después de las guerras mundiales. Claro, porque tenía una universidad que funcionaba. Tenía universidades que funcionaban, había centros de investigación que funcionaban, y tanto en medicina como en tecnología como en farmacia eran punteros. Ahora, la industria metalmecánica, que dependía mucho, era muy intensiva en gas y en petróleo, pues se ha venido abajo. Y ahora estamos en esa situación. Yo espero, o confío, o quiero que Europa se recupere pronto y que eso volvamos a ser una potencia de equilibrio entre Oriente y Occidente, y volvamos a ser una potencia con sentido común y que aplique los valores tradicionales de la filosofía griega y del derecho romano, que son los que han constituido Europa, eso y el cristianismo, aunque a algunos no les guste, pero eso es la verdad, ¿no? Influye mucho también, Daniel, la demografía muy mermada de Europa y los otros continentes creciendo apresuradamente. Nos vamos a ir a la pausa y quisiera que Nelson Valdés en el próximo segmento nos hablara sobre qué podría pasar si hay, como parece ser, este ascenso de la extrema derecha reaccionando contra las migraciones, que muy bien ha explicado Daniel Chamorro, que Europa quizás se ha abierto a la población equivocada, tratando de sustituir esta mano de obra, este relevo poblacional. Se ha acercado a poblaciones que son tan distintas que se vuelven guetos dentro de estas ciudades en vez de unirse a poblaciones que son hijas naturales. Volvemos en un momento.